Vamos a hablar de las derivadas de orden superior. En la clase anterior vimos las leyes de las derivadas, vimos ejemplos, vimos las principales leyes o reglas, como les comenté. Ahora vamos a ver el siguiente tema que es una definición principalmente. Siempre siguiendo las mismas reglas vistas anteriormente, ahora vamos a ver lo que se le llama las derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Empieza con una definición que dice, si f es una función derivable y su derivada f' también es una función, así que f' puede ser una derivada. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos, y ustedes pueden observar, aquí tenemos una función que es f' y lo que se le va a hacer es derivarla. Vean que a f' se le vuelve a calcular una derivada. Y esto da como resultado esto que ustedes observan. Eso se lee como f biprima, que es a la primera derivada sacarle nuevamente otra derivada. Y esto da lugar a la segunda derivada. Las derivadas de orden superior se denotan como se muestra a continuación. Primero, tenemos lo que ya hemos calculado. Hay diferentes tipos de anotaciones. Una de ellas es la primera derivada, que se le conoce como y'. Todos estos ejemplos que están aquí son anotaciones o la nomenclatura utilizada en diferentes textos o en diferentes partes de este texto, las vamos a ver, para hablar que estamos calculando la primera derivada. ¿Sí? Es y', f' de y de x y así sucesivamente. Ustedes pueden ver, todo denota la primera derivada. Eso es lo que ya vimos y definimos. Ahora, lo nuevo es esto. Hablemos de la segunda derivada. Vean que tiene un doble apóstrofe. En vez de ser y', ahora tiene y dos apóstrofes biprima. Cada vez que ustedes vean esa notación, se refiere a la segunda derivada. También se puede escribir como f biprima de x. Y aquí, vean esta de aquí. Esto significa la segunda derivada y ahí está ese número como subíndice que indica que se está calculando la segunda derivada. Estas son diferentes formas de hablar o de escribir sobre una segunda derivada. ¿Cómo es una tercera derivada? Vean, ahora hay tres apóstrofes. Triprima, f triprima y vean aquí este tipo, con el operador de derivación de y de x, que aquí lo que estamos diciendo es que derivamos y respecto de x. En el numerador dice y x, la variable independiente y la variable dependiente. Pero haciendo énfasis que estamos calculando la tercera derivada, cada uno de ellos lo denota de esa manera. Y así sucesivamente. Vean que deja de aparecer el apóstrofe a partir de la cuarta derivada. Todos estos denotan lo mismo, calcular o sacar la cuarta derivada. De aquí en adelante se usa de referencia el número, un numeral para definir lo que es el número de derivada, la quinta derivada, la veinteava derivada y a la n derivada. De aquí en adelante se define de esta manera, donde se coloca el número de derivada que se va a estar calculando. Así ustedes lo van a tener. Muy bien. Entonces, esta es la definición principal cuando hablamos de derivadas de orden superior. Superior, la primera, le sigue la segunda, la tercera, la cuarta y la n derivada. Dependiendo del número de función, del tipo de función, así se le puede sacar un número n de derivadas. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de una derivada.
Y aquí tenemos este ejemplo. Esta es la función principal, en donde dice y es igual a x al cubo menos 6x cuadrado menos 5x más 3. Esta función le vamos a sacar varias derivadas una tras otra, o derivadas de orden superior. Vamos a calcular la primera derivada. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Y para eso vamos a ir a para recordar cómo se calcula, vamos a ir a nuestro pizarrón. Y en nuestro pizarrón podemos ver que tenemos la misma función que estaba en nuestra presentación. Y es igual a x al cubo menos 6x cuadrado menos 5x más 3. Le vamos a calcular la primera derivada que se denota como y'. Aquí tenemos que recordar las reglas de derivación que vimos en videos anteriores. Tenemos entonces, para derivar de la potencia, dice que se baja el exponente, se copia la variable y se le resta 1. Esto nos da 3x al cuadrado. Menos, aquí tenemos una constante, sale la constante, se multiplica por el 2, porque ahora vamos a derivar la variable con su exponente, bajamos el exponente que es 2, copiamos y le restamos 1 y nos queda 2x. En el siguiente sería, sacamos la constante y derivamos la variable. ¿Cuál es la derivada de una constante? Exacto, 1. Más, ¿cuál es la derivada de 3? O de una constante en este caso. En el anterior era la derivada de una variable, era 1. Aquí es la derivada de una constante. ¿Cuál es? Correcto, 0. Por lo tanto, la primera derivada sería igual a 3x al cuadrado menos 6 por 2, que aquí sería 12x menos 5. Y así hemos calculado la primera derivada. Esto ya lo hemos practicado anteriormente. El resultado es 3x al cuadrado menos 12x menos 5, tal como aparece en nuestra presentación. Ahora, aquí viene lo nuevo. Cuando nosotros sacamos la primera derivada, nos van a decir que calculemos al resultado de la primera derivada. Esto se convierte en una nueva función y nos dicen que la volvamos a derivar. O sea que hay que calcular la segunda derivada. Aquí tenemos entonces la primera derivada. Calculemos la segunda. Entonces sería y bi'prima, segunda derivada, que es derivar la primera derivada. Entonces, 3x, esta es la derivada de una potencia con múltiplo constante. El 2 baja, se copia la variable, se le resta 1 y nos queda únicamente x. Menos, ¿cuál es la derivada de 12x? Múltiplo constante, copio el 12 y la derivada de x es, correcto, 1. Menos 5, ¿cuál es la derivada de 5? Correcto, 0. Por lo tanto, la segunda derivada sería 6x menos 12. Y ahí tenemos la segunda derivada, 6x menos 12. Y tal como lo calculamos, esa es la segunda derivada, 6x menos 12. Ahora, derivada de orden superior. Dice, a la segunda derivada la vamos a volver a derivar. Eso es la tercera derivada de nuestra función original. ¿Cómo se calcula la tercera derivada? Pues a nuestro resultado anterior, que era la segunda derivada, vamos a calcular 1, 2, 3, la tercera derivada, que a la segunda la volvemos a derivar. Tomemos esta como nuestra función. ¿Cuál es la derivada de 6x? Muy bien. Copiamos la constante y la derivada de x es 1. ¿Cuál es la derivada de 12? Muy bien, es 0. Entonces esto sería menos 0. Por lo tanto, el valor de la tercera derivada es, exacto, 6. Y podemos ver en nuestro ejemplo el valor de la tercera derivada.
y triprima es igual a 6. Entonces ya vamos calculando la tercera derivada. Ahora nos van a decir, calcular la cuarta derivada. En nuestra pizarra vamos a ver el orden y aquí mismo vamos a calcular de nuestra tercera derivada. Vamos a calcular y, ¿qué es lo que va? 4 apóstrofes, ¿qué es lo que dijimos que iba a partir de la tercera? Correcto, un número. La cuarta derivada. O sea que a la tercera la volvemos a derivar o la derivamos y el resultado, ¿cuál sería la derivada de 6? De una constante es 0. Vean que aquí el resultado empieza a ser 0. Si vemos nuestra presentación, como pueden ver, es 0. Así se calcula. Y aquí hacemos la observación que a partir de la cuarta derivada de nuestra función original, que era esta, a partir de aquí, todos los resultados serán 0. Quinta derivada será 0, sexta derivada será 0, la n derivada a partir de aquí será 0. O sea que a partir de la cuarta derivada esto es 0. Recordemos que la pendiente de una recta tangente es el concepto de una derivada, ¿sí? Entonces aquí llegamos al valor donde la derivada es 0, es donde la tangente es. Aquí tenemos una tangente, ¿cómo es? Horizontal, ¿sí? Cuando la derivada es 0, la tangente, la pendiente de la recta tangente es horizontal. Este es un concepto importante de la derivación para que no lo olvide. Entonces, veamos otros casos en donde se utilizan las derivadas de orden superior, por ejemplo en física. ¿Dónde van a ustedes que ya vieron la parte de cinemática, el movimiento, desplazamiento, velocidad, aceleración? Ejemplos donde se utiliza. Aquí tenemos en la cinemática, que era lo que les comentaba, se define que la derivada de la función de la posición s de t se obtiene la función velocidad. Derivar la función velocidad, que era la que habíamos obtenido anteriormente, se obtiene la aceleración. En otras palabras, la función aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Quién es la posición? S de t. Y eso se describe aquí. Nosotros tenemos una posición, ¿sí? Y si la posición cambia, un tiempo específico, vamos a tener una velocidad. Esa es la primera derivada de la posición. Si la derivamos una vez. Si la derivamos dos veces y una vez, observen aquí, la derivada de la velocidad, vamos a obtener la función aceleración, ¿sí? Al derivar dos veces la posición, vamos a encontrar la aceleración. Esta es una aplicación de las derivadas de orden superior en física. Esto se puede aplicar en diferentes áreas de la matemática. Eso lo van a ver ustedes más adelante. Hagamos otro ejemplo. Vean, encontrar la derivada de orden superior que se le indica. ¿Qué nos está diciendo ahí? Aquí tenemos que encontrar, nos dan la tercera derivada y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la cuarta derivada, o sea, derivarla una vez más. Esto asumimos que aquí arriba hay dos derivadas previas. La función original, ¿sí? Se derivó una vez, se volvió a derivar y llegamos a nuestra tercera derivada, que es la que se muestra aquí. Vayamos a nuestra pizarra para ver cómo se hace esto. Y aquí estamos en nuestra pizarra. Vamos a copiar la función. Listo. Aquí tenemos nuestra función. Ahora,
Para sacarle la cuarta derivada a la tercera, digamos, partimos de la tercera derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta la vamos a reescribir. Este es un concepto de álgebra donde las potencias, donde esto se puede reescribir de esa manera. Esta función que acabo de reescribir es la que ahora voy a derivar. Y voy a calcular la cuarta derivada, que es lo que me están pidiendo. El 2 es un múltiplo constante, lo multiplico y voy a derivar esto. ¿Qué se hace con el exponente? Se baja el exponente, se copia la variable y se le resta, para recordarlo, una unidad. Por lo tanto, la cuarta derivada sería igual a este con este. Recuérdense que 2 dividido 2 es 1. Aquí ustedes 2 por 1 es 2. Y aquí abajo hay un 1 y esto les va a terminar dando 1. ¿Sí? Pero el 1 no se escribe al estar a la par de una variable. Simplemente colocamos x, un medio menos 1 sería menos un medio. ¿Correcto? Eso me da menos un medio. Por lo tanto, no se deben dejar exponentes negativos, por lo tanto, el resultado de esto sería 1 partido. Recuérdense que cuando ustedes tienen un exponente negativo en el numerador, lo bajan y él se convierte en positivo. No se deben dejar exponentes negativos en el numerador, una regla de simplificación. Y esto finalmente ustedes lo pueden dejar así. X a la 1 medio es equivalente a la raíz cuadrada de x. Y ahí lo tienen. Este sería el resultado y ahí lo que calcularon es la cuarta derivada. Partieron de la tercera y calcularon una más. Y aquí lo tenemos. Este es el resultado. 2x a la 1 medio, o como les comenté, ustedes lo pueden dejar como lo teníamos allá, o como lo teníamos, la raíz cuadrada de x. Listo. Y así entonces ustedes es como están encontrando derivadas de orden superior. Eso es todo con este tema.